noches, amigos de Comuniqué, bienvenidos a una emisión de Rumbo a las Elecciones 2020, en esta tercera temporada ya de este programa, donde estaremos con ustedes todos los días con diferentes panelistas, llevándole lo más interesante de las campañas para un voto informado, que es muy importante. Y me acompaña este día mi amigo, el periodista Armando Escalante. ¿Cómo estás, Armando? Gracias, Eduardo. De nueva cuenta, pues agradeciéndote aquí tu amable invitación y desde luego a Comuniqué, pues por abrir este espacio pues tan importante, porque va a ilustrar en buena medida este proceso de 2 meses de campañas políticas. Sabes que es tu casa desde hace muchos años. Bueno, ya no muchos, ¿verdad? Ya, nosotros ya no debemos de decir muchos años. Algunos. Algunos años. Sabes que es tu casa. No, y es una gran oportunidad para las nuevas generaciones de tener al alcance algún comentario, porque a veces hay quien escapa de las campañas, ¿no? Le cambia, por así decirlo, y desde luego, pues la gran penetración que tiene este canal, el gusto, sobre todo su presencia en redes, que es algo que a mí me ha asombrado, el gran papel que hace en redes sociales Comuniqué. Pues gracias a todos nuestros seguidores por su preferencia. Tratamos de hacer lo mejor que podemos para usted. Y bueno, pues vámonos de lleno con las campañas, que hay algunas que, bueno, son de pena ajena, algunos candidatos. Sí, claro. Son verdaderamente una vergüenza. Como el caso de este señor Félix Salgado Macedonio, Sí, que cómo quiere no. ser gobernador de Guerrero y que dice unas cosas que... Eso te lo dejo a ti. O soy yo o no es nadie. Fíjate, llevó a una declaración extrema el lunes cuando abrió allá un compás supuestamente de tregua porque están en espera de que resuelva el INE la resolución que hay en el sentido de que si el señor violó la ley o no la violó, aunque ya el INE emitió una primera decisión jurídica y legal, se fue al Tribunal Electoral que se la devuelve al INE para que haga una especie de cambio quizá de las consideraciones, una especie de cambio de sentencia, ¿no? Se la devuelve el Tribunal Electoral con el argumento de que fue muy severa la sanción y que podrían llegar a alguna resolución menos drástica que quitarle la candidatura, porque el señor a mí pues no me pareció tan claro, severa. no presentó no presentó sus gastos de campaña. Él dice que argumentó al principio que no tenía, que él no hizo ninguna campaña de candidatura previa porque él no fue nombrado por Morena como tal candidato. O sea, él todavía no estaba haciendo uso de ningún gasto en particular. Sin embargo, le prueban que él hizo varios mítines donde él se presentaba precisamente como precandidato. Entonces, eso es lo que entró a juicio, entró a análisis y fue votado por 7 consejeros, imagínate, 7 de 11. No, o sea, imagínate. La verdad es que sí es una sanción fuerte, sin precedente, diría yo. Y ya él ha tomado, como hemos leído, una serie de decisiones en contra del Instituto Electoral, pues de linchamiento que rayan totalmente en la delincuencia. Su última declaración acerca de que eran ya sentenciados de muerte los consejeros que se habían pronunciado en su contra y que además iba a buscarlos a sus casas, pues aunque luego ya intentó matizar ante los medios de comunicación y se desdijo un poco, pues ya lanzó las amenazas y la mayor amenaza que a mí me parecería que se la debieran de tomar, deberían de aceptarle esa propuesta porque es un ofrecimiento que es benéfico para Guerrero. Si no soy yo el candidato, no hay elecciones. Pues es preferible que no haya elecciones, ¿no? O sea, si va a ser su gobernador... Pero fíjate el alcance de esto. Es una amenaza para el proceso por completo. Quiere obstruir las elecciones constitucionales. Es correcto. Imagínate que toda esta gente que lo está apoyando, que además no es la mayoría de la gente. No, desde luego, se presenta ahí con 200 personas. Sí. Entonces, imagínate que toda esta gente, el día de las elecciones, se dedica a vandalizar las casillas. Pues sí, no, y cuando ya vayan a entregar resultados, imagínate que se empiecen a robar las ánforas,
Pues como ocurría, yo creo que... como en los viejos tiempos, hace ¿no? 30, 40 años era lo más común. Quizá quienes hoy nos puedan ver, que son mucho más jóvenes, algunos serían niños o no nacían, puedan preguntarle tal vez a sus papás. Los procesos electorales de este país eran auténticamente violentos, ¿no? La hegemonía del partido único en aquel entonces, el revolucionario institucional, pues era aplastante en todo el país. Se elegía al candidato que pusiera el PRI y la gente inclusive sabía que vaya o no vaya a votar, el que iba a ganar era el que ponía el PRI, ¿no? Sí. Ese México es el que se fue ya, gracias al proceso que ha habido en los últimos 30 años de cambio, este proceso de cambio que se ha dado en la sociedad y la exigencia a través de los mismos ciudadanos ha creado un organismo ciudadano como es el Instituto primero Federal Electoral. Bueno, anteriormente se llamaba Registro Nacional de Electores, ¿te acuerdas, Eduardo? Y era de la Secretaría de Gobernación. O sea, el gobierno era, hoy que nos puede parecer eso asombroso, era lo más normal. Acuérdate, en 1988, Manuel Bartlett, ahora hijo predilecto del señor presidente, ¿cómo no?, hizo un fraude horrible que además reconoció años después. Sí, claro. Con eso de la caída del sistema. Es verdad. Entonces, a mí lo que me admira es esta facilidad que tienen para catalogar las faltas. A Peña Nieto no lo sancionaron por lo de las tarjetas de Soriana. Claro. Sí, cómo no. Tremendo escándalo. Que además se comprobó. Sí, claro. Pero a Margarita le aplicaron, pero duro. Bueno, estamos hablando de este nuevo INE, ¿no? O sea, este organismo electoral que es muy severo. Pero a Félix Salgado no se le aplican. Es correcto. O sea, entonces, ¿cuál es el punto de partida de ellos, ¿no? Pero bueno, vámonos a un corte. No nos tardamos nada, vamos a una pausa comercial y regresamos. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. La pandemia sigue. No es momento de bajar la guardia. Evitemos juntos el semáforo rojo. Nuestro personal médico nos necesita. Nuestra familia nos necesita. Los comercios nos necesitan. Solo juntos saldremos adelante. Sigamos con las medidas preventivas. No dejes de usar cubrebocas. Mantén la sana distancia. Y lávate las manos constantemente. Evita fiestas y reuniones. No bajemos la guardia. Gobierno del Estado de Yucatán. Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos de Contrapunto Político, un espacio de debate y análisis, y les invitamos todos los jueves en punto a las 9:30 de la noche por el 77 DC Comunique Channel. El Gobierno del Estado informa que la vacuna contra el COVID-19 es completamente segura. Protege nuestra salud, pero también protege a los que nos rodean. Por eso es muy importante recibirla sin temor. Te invitamos a que juntos cuidemos lo más importante, tu salud y la de tu familia. Recuerda que si todos nos vacunamos, más pronto lograremos salir de esta pandemia. Dile sí a la vacuna y acude sin temor a recibirla. Gobierno del Estado de Yucatán. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en rumbo a las elecciones 2020. 21 ya, 21, se nos fue. Es que el 20 no cuenta. No contó el 2020, ni cuenta nos dimos que cambió el año porque prácticamente... Perdón, pero en mi cerebro yo sigo en el 2000. Soy como las Olimpiadas. La verdad... Que se va a llamar 2020 aunque se haga en el 2020. No, fíjate que no eres tú, es una buena parte de la sociedad la que todavía tiene anclada su vida a este drama tan terrible de la pandemia. Bueno, está afectando ya las campañas políticas. Sí.
Aunque no tanto. Bueno, están saliendo algunos candidatos a violar las propias reglas. El INE les está recomendando, no imponiendo, fíjate, que mantengan la sana distancia, que no hagan eventos masivos, que no lleven niños, que procuren que todo el mundo use cubrebocas, que haya gel, que en las concentraciones de este tipo siempre se mantenga el mínimo número de personas en un solo lugar. Bueno, y de plano han estado saliendo con reportajes al contrario. Se ve, por ejemplo, este candidato muy renuente a usar cubrebocas, Fernández Noroña, está yendo a Iztapalapa de casa en casa a regar, yo diría, el coronavirus, porque va de una casa a otra y a todo el mundo lo saluda de mano, si puede abraza a la gente, lo recibe. Bueno, él no usa cubrebocas y mucha de la gente que lo recibe tampoco usa cubrebocas. Entonces ha estado, diría yo, pasando el problema del coronavirus de una banqueta a otra, de una casa a otra, porque él va de casa en casa a darle la mano a la gente. Y él ha pronunciado numerosos discursos, incluso tuvo una sesión muy dura en el INE cuando se negó a usar el cubrebocas, ¿te acuerdas? Sí. Y él ha sido su estandarte el decirle a la gente que no use cubrebocas. Bueno, pues estos candidatos, los estamos viendo inclusive en Mérida, han hecho ya eventos masivos. Pasó un reportaje en la televisión nacional anoche con una serie de candidatos de diferentes partes del país. ¿Y quién crees que salió al revés como ejemplo de lo que se debe de hacer en Yucatán? No el lo señor sé. Renán Barrera. O sea, resulta que ponen al señor Renán Barrera como el único candidato que presentó una mesa con gel sanitizante, con todos los sistemas, los cubrebocas, con todas las protecciones. O sea, presentó Renán Barrera su estrategia para cuidarse del coronavirus y cuidar del coronavirus a toda la gente mientras hace campañas. A mí me pareció sumamente atinado. Y qué bueno que se dieron cuenta, ¿no? A mí me parece muy responsable, Sí. porque eso es lo que se tiene que hacer. ¿Quién iba a decir que en estos momentos lo importante es que no haya gente en los eventos? Fíjate, Esta es la noticia, ¿no? O sea, si hay gente, el mundo al revés. si hay gente en un evento político, ahora resulta que es criticado. Sí, es el mundo al revés. ¿Qué trabajo le daba a los candidatos, Eduardo, hasta hace unos años poder llenar un parque como el de La Mejorada? ¿Te acuerdas? Sí, Parque era pequeño, difícil. ¿no? Llenar un parque pequeño como el de La Mejorada. Ya no se diga llenar un parque como el de la Colonia Alemán, donde algunos candidatos han iniciado campaña como estandarte de los lugares donde estuvieron. Y resulta que hoy por hoy llenar un parque es peligroso. Es peligroso. No, lo que pasa es de que independientemente de las campañas, tenemos que cuidarnos todos. Sí, claro, más allá de lo que diga la ley, dices tú, ¿no? Sí, ¿A eso o te sea, refieres? tenemos que cuidarnos y la verdad, por entregar una camiseta, por saludar a un candidato, por una gorra, Claro. No vale la pena arriesgar la salud. No, desde luego, definitivamente. Y pues ya para terminar con este caso del señor Salgado, fíjate, el artículo 131 del Código Penal dice, se aplicará la pena de 6 meses a 7 años de prisión y multa hasta de 5,000 pesos a quienes para hacer uso de un derecho pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público o el empleo de violencia en las personas o sobre las cosas o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación. A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de motín, se les aplicará la pena de 2 a 10 años de prisión y multa de hasta 15,000 pesos. Fíjate, yo creo que los consejeros del INE bien podrían presentar una denuncia formal. Ese debería Claro. ser el siguiente episodio y montar un compás de espera hasta que se resuelva, ¿no?, la situación del señor Salgado con esta denuncia que le pueden poner por amenazas. Una más que se le suma a las denuncias que ya tiene por acoso. Sí, claro. Hoy se volvió a revivir el caso porque se vuelve a explicar, han intentado defenderlo, de que por qué estas denuncias se presentaron ahora y no cuando fue senador, no cuando fue diputado, no cuando fue ocupando cargos de otra índole, porque él trae una serie de denuncias de violación y una de ellas es contra una reportera de La Jornada, periódico del que él fue director. Y en aquel entonces, pues, el gobernador habría dicho, pues no va a proceder ninguna denuncia contra Félix Salgado. Así que, ¿para qué la ventilamos? Porque eso es lo que pasaba. El poder del señor impedía que cualquier
denuncia, que cualquier acusación, las mujeres que tenían el problema con él, pues no prosperaban sus quejas, sus denuncias, no tenían voz. Y hoy pues encuentran la oportunidad, además de que hoy hay un movimiento feminista muy fuerte, hoy ¿no? Hay una apertura para todo eso. Y bueno, ya el señor Salgado ya no tiene ese poder. Entonces, digamos que encontraron el mejor momento, ¿no? Ahora, yo no sé cómo va a terminar, fíjate que no, vamos a observar cómo va a evolucionar esto, ¿no? Porque va a sentar un precedente. Sí, fíjate que sí va a ser un precedente porque, curiosamente, hay muchas mujeres en Morena que no quieren que Félix Salgado Sí, claro. se postule. Pero hay un interés, yo no sé de qué, del presidente que sí se postule Félix Salgado. Hay una muy vieja amistad, ¿no? Félix Salgado ha sido compañero en las buenas y en las malas de Andrés Manuel López Obrador. Pero no puede ser que el propio presidente impulse a un candidato que además lo haga abiertamente y que además pretenda que se brinque en la ley para que el señor llegue, ¿no? El linchamiento ha sido fuerte contra el INE de parte del propio presidente, ¿no? O sea, el presidente no deja Lo quiere desaparecer, imagínate. Sí, ya anunció que terminando este proceso electoral va a meter una iniciativa, va a promover que desaparezca el INE por costoso. Y crear algún organismo, dice el presidente, que yo supongo que se va a llamar Instituto Electoral de la Mano Alzada, ¿no? De la esperanza. De la mano alzada, porque ya el presidente va a decir, ¿quién quieren que gane las elecciones? ¿Este o este? Y la gente va a alzar la mano. Sí, y ya sí, con sí, eso, y eso costó prácticamente a lo mejor 30 pesos. En su democracia aldeana, ¿no? Me parece que sí. Levanta manos. Pero bueno, vámonos a otra pausa comercial y regresamos. El gobierno del estado informa que la vacuna contra el COVID-19 es completamente segura. Protege nuestra salud, pero también protege a los que nos rodean. Por eso es muy importante recibirla sin temor. Te invitamos a que juntos cuidemos lo más importante, tu salud y la de tu familia. Recuerda que si todos nos vacunamos, más pronto lograremos salir de esta pandemia. Dile sí a la vacuna y acude sin temor a recibirla. Gobierno del estado de Yucatán. La pandemia sigue. No es momento de bajar la guardia. Evitemos juntos el semáforo rojo. Nuestro personal médico nos necesita. Nuestra familia nos necesita. Los comercios nos necesitan. Solo juntos saldremos adelante. Sigamos con las medidas preventivas. No dejes de usar cubrebocas. Mantén la sana distancia. Y lávate las manos constantemente. Evita fiestas y reuniones. No bajemos la guardia. Gobierno del estado de Yucatán. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Rumbo a las Elecciones 2021. Ahora sí. Y se integra a este panel un amigo de hace muchos años, una persona que conoce realmente el fondo de todo esto, Gabriel Centeno, especialista en Derecho Electoral. ¿Cómo estás, Gabriel? Ay, muchísimas gracias, muy honrado de la invitación, mi estimado Eduardo, compañero. Gracias. Estamos aquí a la orden Bienvenido. para comentar los temas atinentes de las elecciones venideras. Pues estamos hablando de Félix Salgado Macedonio y su pleito con el INE, y si es un delito lo que está diciendo de que no va a haber elecciones si no es con él. Bueno, pues por lo menos, independientemente de los temas electorales, queda muy claro. El día de ayer circuló un video en las redes sociales principalmente y en algunos
medios de comunicación en relación a la apología de delito que hace, ¿no? Inclusive hace el llamamiento de que la turba de gente pueda acudir a la casa de los consejeros, amedrentándolos de manera directa, inclusive con la posibilidad de hacerles daño en sus personas, ¿no? Esto, pues, son situaciones que, pues, no se esperaría en una democracia tan consolidada como la nuestra, ¿no? Una democracia que nos ha costado sangre y fuego y, pues, definitivamente nos aleja del Estado de Derecho que tanto nos ha distinguido en los últimos años. ¿Pero tú crees que se debe de iniciar una queja, un proceso, una carpeta contra Félix Salgado? Pero de oficio, porque esto inclusive se aleja un poco de la cuestión electoral, es decir, si bien es cierto se encuentra inserto en razón a que él pretende que el INE ratifique por la fuerza y no por la razón su candidatura, es decir, más bien que emite un pronunciamiento distinto a aquel que emitió, en el que se decide retirarle la candidatura, y no por el tema propiamente de la denuncia en el aspecto sexual. A Salgado Macedonio no se le otorga el registro puesto que omitió presentar su informe de gasto de pre-campaña. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque son dos cuestiones muy distintas. Es decir, los colectivos feministas señalaban que no se le debía otorgar el registro en razón a una serie de denuncias por violación y acoso. Sin embargo, el INE, en una vía distinta, en una vía administrativa, manifiesta que no era posible otorgársele el registro por razón de omitir esta obligación que es para todos los candidatos. Posteriormente, Salgado Macedonio acude a la Sala Superior y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es que le devuelva la candidatura, simplemente señala, INE, tienes que darle su garantía de audiencia para que se pueda pronunciar, y una vez pronunciándose Salgado Macedonio, vuelve a pronunciarte en relación a, y puede hacer dos cosas el INE, o finalmente decide adoptar una decisión distinta o se ratifica en la original, lo cual va a ocurrir hoy a las 6 de la tarde y todos los mexicanos nos vamos a poder verlo por YouTube. Sí, cómo no. La sesión se transmite en vivo, que ese es otro adelanto también. El público quizá, una mayoría no se interesa en estas cosas, pero es una gran oportunidad de poder estar presente en las audiencias a través de las transmisiones. Pues yo creo que es determinante lo que tú estás señalando, ¿no? Comentaba yo aquí un poco en broma también de si la resolución va a ser que no haya elecciones, pues están mejor los que va mejor a que se mantengan con el actual gobernador que tienen, que hagan ahí una reforma constitucional para que no se expongan a tener a Salgado Macedonio de gobernador. Imagínate qué clase de personaje. No, claro. Si eso hace ahora, ¿te imaginas? Imagínate con el poder de un gobernador. Sí. Va a meter en muchos problemas al presidente. Pero pues él quiere que llegue. Sí. Y como van las cosas, creo que va a llegar. No creo que el INE le vaya a negar. Imagínense un gobernador que trae denuncias por violación, por acoso, porque no presentan las cuentas, y ahora por amenazas y motín y sí, no claro, sé cuánto. Claro. Imagínense un gobernador así. Gabriel, en tu opinión, como experto que eres en el tema, así brevemente, ¿sí sientes que fue excesiva la decisión del INE de retirar la candidatura? No, porque precisamente ese fue el espíritu de la reforma en materia de transparencia de recursos públicos. Es decir, es una tabla establecida para todos y cada uno de los candidatos, inclusive los independientes, no solo los de partidos. O sea, esto es algo que todos los equipos de campaña conocen. Es algo que han pedido los partidos. Esto es algo que todos los actores políticos conocen, es decir, ellos saben que tienen que presentar informes de gasto de precampaña, inclusive cuando no se gasta. Esto ocurre como cuando tienes que presentar una declaración como así ciudadano. En ceros. No, que te dicen ceros. Es decir, no se está estableciendo una tabla distinta que se estuviera estableciendo para otros candidatos o ciudadanos. Sin embargo, es evidente que nuestro señor presidente tiene un interés especial en que uno de sus grandes amigos finalmente obtenga la candidatura. Pero repito,
no debemos de mezclar la gimnasia con la Sí, magnesia. claro, desde luego. El posicionamiento del INE tiene que ver exclusivamente con los gastos de pre-campaña, con el informe de Salgado Macedonio. Sí, claro. No está recogiendo un tema relacionado con las denuncias de violación sexual. No, y que no le Son compete. temas Sí, distintos. sí, claro. Exactamente. Porque al final, en la desinformación que también surge en estos procesos electorales, podemos confundir una cosa con la otra. Claramente son distintos. Y es un hecho sin precedente, ¿verdad? O sea, no existía algo parecido. Pues no existía el hecho de que se te pudiera cancelar tu registro Ok. como candidato existiendo exclusivamente una serie de denuncias. Ok. Que justamente lo que Mario Delgado ha planteado, presidente de Morena, es que Salgado Macedonio hasta el día de hoy no tiene una sentencia condenatoria en la que se pueda establecer que se le retiren sus derechos civiles y políticos. Correcto. Sin embargo, los colectivos feministas, ante el gran cúmulo de denuncias, han planteado de manera política más que jurídica se tomen en cuenta estos elementos, que no es lo que está sobre la mesa el día de hoy en el INE. En el día de hoy, lo que se va a revisar en el Consejo General, en la herradura de la democracia, es si se le puede otorgar su candidatura en razón a no haber presentado su informe de gasto de pre-campaña. Extraordinario. En fin, se nos termina el tiempo. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, ¿Sabes Eduardo. qué importante que es que nos ilustren ahora sí que, quién sabe? Y gracias a usted, vamos a estar aquí toda la semana, todos los días a las 9:30. Cuídese, use gel, guarde la sana distancia, salude a los candidatos de lejecitos. Sí, porque si no, imagínense el contagiadero que vamos a tener aquí. Así es. Entonces, las vacunas todavía no dan inmunidad, que no le cuenten, todavía no. Entonces usted sígase cuidando, por favor. Así es. Bueno, pues lo veo mañana aquí para otro rumbo a las elecciones 2021. Yo soy Eduardo Soria, le deseo muy buenas noches.